Estrategias de salida frente al COVID-19. Mitigar o suprimir. Un dilema resuelto. El dilema entre suprimir el COVID-19 o mitigarlo no se ha resuelto debido principalmente a la ignorancia en la que nos encontramos sobre las magnitudes de estos dos escenarios. Aquí hago los cálculos con base en los trabajos abajo citados para lograr una estimación de estas magnitudes. Concluyo que la mejor estrategia de salida es la mitigación, apelando al uso máximo de la capacidad hospitalaria. La estrategia de supresión se autoderrota por sus altos costos, que también se pueden medir en vidas. Una cuarentena alargada durante 2 años, que es una idea viva en la opinión pública, resulta absurda al cuantificar las magnitudes de su impacto. Causaría fácilmente 20 veces más muertes que el COVID, por falta de atención médica para partos, sida, infartos, originaría obesidad e hipertensión. El impacto económico nos dejaría con una caída económica similar al de la revolución bolivariana en Venezuela, con impactos desastrosos sobre la disponibilidad de tratamientos antirretrovirales, cáncer, las actividades antimaláricas, etc. Si bien el número es incalculable, aquí hemos sumado casi 500.000 de muertes entre las variables que se pueden extrapolar con facilidad. Si sumáramos el resto de impactos, el total tiene que ser mucho mayor, tal vez 2 millones de muertes adicionales durante el periodo de 2 años de cuarentena. Habríamos evitado, en cambio, unos 25.000 muertos por COVID. Muertes mayoritariamente en los rangos de edad de los 80 y los 70. Las víctimas salvadas de COVID ostentan una baja expectativa de vida, pues padecen de comorbilidades. Una buena parte de ellos, al cabo de una cuarentena alargada de 2 años, habrían muerto igualmente, pero por causas diferentes al COVID. La idea de resolver el problema del COVID a través de una cuarentena estricta y alargada es no menos absurda desde la perspectiva de la salud de los colombianos que desde la perspectiva de sus impactos económicos. En ambos campos se demuestra contraproducente y catastrófica. Afortunadamente, es un escenario cada vez menos posible, gracias a las acciones de las autoridades y también gracias al estado del avance de la epidemia. Paradójicamente, el menor impacto sobre la vida y la salud lo genera una estrategia intermedia, donde aceptemos un incremento moderado en la mortalidad por COVID-19. Para los hacedores de política, el principal problema en una pandemia como esta en la que estamos es que las decisiones se deben tomar con 3 semanas de anticipación. Es igual que pilotear el Voyager, que se encuentra ya a varios días luz de la Tierra, desde el centro de control de la Tierra. Si hay que evitar un asteroide, sería necesario enviar los comandos con semanas de antelación. Si se reciben mensajes desde el Voyager de que está en curso de colisión, ya se habrá estrellado, para cuando comencemos a enterarnos. Cuando ocurre el contagio con el coronavirus, el virus avanza silencioso, pero generando contagios durante 10 o 12 días. Y a las 2 semanas entra en fase sintomática, que es el día cuando se declara la cuarentena en los casos cuasi experimentales de los buques, aquí ilustrados con el caso del Zaandam. Las muertes se producen unos 20 días después del contagio. Cuando aparecen las primeras muertes, la epidemia lleva 20 días de ventaja sobre las autoridades sanitarias. Esta ventaja de la epidemia sobre el conocimiento que de ella tienen las autoridades fue el fenómeno observado en Italia, España y Guayas, países que empezaron a tomar medidas cuando la epidemia ya estaba en su fase descendente, pues las señales de alarma, según los datos oficiales, aquí el caso de Guayas, eran muy tardías. En Colombia, gracias a la voz de alarma de otros países, se han tomado medidas sanitarias oportunamente. Gracias a esta ventaja, estamos en posición de decidir cómo queremos salir de la pandemia, si a través de una estrategia de mitigación o a través de una estrategia de supresión. Supresión. En algunos países, entre ellos China, se ha podido escoger la vía de la supresión de la epidemia. En esta estrategia se impone una cuarentena rigurosa de manera que la epidemia cese su expansión. En unas pocas semanas la epidemia ha sido eliminada, dado que los contagiados en el día en que se impone la cuarentena sanarán a lo más en 5 semanas. Con una baja mortalidad del COVID-19, alrededor de 2 por 1000, la enorme mayoría de contagiados sanará. Si se trata de una pandemia como esta de COVID-19, la medida implica mantener el aislamiento con el resto del mundo. La estrategia china se basa en una respuesta rápida y un aislamiento radical de la provincia de Hubei, cuya capital, Wuhan, fue el foco del virus. El resto del país no ha sufrido el contagio. Parece una buena salida, excepto que China se encuentra ahora en la misma situación que cualquier otro país amenazado por la pandemia. Los focos seguirán surgiendo por diversas vías. No ha resuelto el problema. La única salida permanente es la aplicación de una vacuna a la población, pero la vacuna todavía no existe y hay que esperar a que la produzcan y a que lleguen dosis como para que se le aplique a la totalidad de la población. Esto implica mantener medidas de aislamiento más o menos rigurosas durante un periodo largo, tal vez 2 años. Al respecto, hay que tener en cuenta noticias como la aparecida recientemente, indicando que el PIB de Hubei cayó en 40% durante el primer trimestre de 2020.
Este número desmesurado es solo comparable con la demolición económica bolivariana, la que ha ocurrido en Venezuela desde 2013, donde el producto se ha reducido hasta 2019 en un monto similar. ¿Aplicar la supresión en Colombia? Los escenarios de supresión aplicados a Colombia implican dificultades adicionales. La epidemia no está confinada en una región, así que las medidas de aislamiento deberían cubrir a todo el país. Estamos hablando de cuarentenas prolongadas durante un periodo que podría prolongarse hasta tal vez los 2 años. El escenario propuesto, con 6% de población susceptible, velocidad de 0,04 y cuarentena que deja la duración del día en 1/3, todo ello durante 1 o 2 años, en efecto minimiza las muertes causadas por COVID-19. Según los cálculos realizados, se puede llegar a 24.000 muertos, con un pico de 3.000 hospitalizados en octubre de 2020. La epidemia acabaría en abril de 2021, y a esa fecha habría cubierto apenas a 1/5 parte de la población susceptible. Así que seguiríamos necesitando medidas de aislamiento o la vacunación total de la población, tal como se acaba de ilustrar para el caso de China. Ahora bien, todo esto si nos enfocamos exclusivamente en las muertes causadas por el COVID-19, pero una cuarentena alargada causará una mortalidad por sí misma. Considerando únicamente los efectos sobre el sistema de salud y sin considerar los aspectos económicos, podemos mencionar la hipertensión y obesidad acrecentadas por el sedentarismo, los tratamientos aplazados que entrarán en fase aguda, los diagnósticos no hechos que generarán enfermedades agudas, etc. Y al final causará muertes porque la cuarentena, si se alarga, causará una congestión del sistema de salud que puede ser peor que la que cause el coronavirus, cuyas consecuencias tienen que ser similares a lo que vimos en los números de Guayas. La denegación del servicio puede terminar en una mortalidad acrecentada de 50 a 100% de los casos en que se deniega la atención hospitalaria. Y esto ocurre porque en este escenario no caben mediciones diferentes a las muertes causadas por el COVID-19, pero en la realidad la mortalidad ocurre por muchas otras causas y las políticas deben orientarse a la mortalidad por todas las causas, en vez de mirar fijamente a la mortalidad solo por COVID-19. Tal vez lo peor de todo esto es que Colombia, con 65.000 camas disponibles, estaría usando menos del 5% de la capacidad de los hospitales en el pico de la epidemia, apenas 3.000 pacientes en el pico de hospitalización. De otro lado, muchas estimaciones indican que el impacto económico de 50 semanas de cierre económico puede estar entre 25 hasta 50 puntos del PIB, y el peor de ellos parece optimista al confrontarlo con los primeros números que se conocen sobre Wuhan, 40% de caída del producto en poco más de un trimestre. Ahora sí hablemos del aspecto económico, así sea únicamente en cuanto a su impacto en los aspectos de salud y sanitarios. Una cuarentena prolongada equivale a hacer en un año lo que Maduro le ha hecho a Venezuela en 4 años y quedar en el nivel de pobreza que vemos allá. En una situación de catástrofe económica como la venezolana, la mortalidad es alta por otras vías. Los pacientes de SIDA y de cáncer no reciben drogas ni atención. La malaria, el sarampión, la tuberculosis no reciben atención del sistema sanitario y de salud. El tratamiento de las enfermedades raras y catastróficas es descartado por falta de fondos. Si bien los impactos son incalculables, aquí pusimos números a la absurda propuesta de mantener una cuarentena rigurosa durante 2 años. El resultado daría 500.000 de muertes entre las enfermedades que se pueden extrapolar, pero el grueso del impacto de tan absurda medida queda sin cálculo. 1, 2 millones de muertes adicionales. En conclusión, si aplicamos el escenario supresión a Colombia, podemos, sí, evitar el escenario catastrófico de más de 100.000 muertes causadas por COVID-19 en pocas semanas. Pero el escenario de minimizar las muertes del COVID-19 genera más muertes por otras vías. Esta es la razón por la cual el escenario supresión se autoderrota. Mitigación. En el escenario mitigación hacemos nuestro mejor esfuerzo para usar al máximo la capacidad hospitalaria para tratar a todos los pacientes que lleguen a necesitarlo. Se tomarán las medidas necesarias para acelerar o desacelerar la epidemia con el fin de no desperdiciar el uso de la capacidad hospitalaria. El escenario mitigación es mucho más corto. La epidemia acaba en algún momento de agosto, esto es en 3 o 4 meses más. Según el ministro de Salud, Colombia tiene disponibles 65.000 camas para los pacientes de COVID-19, en entrevista del País el 26 de abril. De ellas, la mitad sin uso en este momento. El cuadro muestra los resultados al modificar los parámetros básicos de velocidad y susceptibilidad. Simulamos aquí un levantamiento de las medidas de cuarentena el día 11 de mayo, incluyendo las medidas de cuarentena interdepartamentales. Con una epidemia ampliamente distribuida en el territorio nacional, el parámetro A, susceptibilidad, nos indica si hay o no bolsones que hayan tenido contacto con el virus. El parámetro C, velocidad, nos indica los usos y costumbres de distanciamiento social. La duración del día muestra, en cambio, las medidas que impone la autoridad. Los resultados muestran que la capacidad de hospitalización soportaría una infección simultánea de casi el total de la población, infectando casi al total de susceptibles, algo entre 21 y 28%.
Si la velocidad alcanzara el nivel de España, la capacidad hospitalaria se vería superado solo si mucho más de la mitad del país tuviera contacto con el virus simultáneamente. Pero dijimos que alcanzar la velocidad de la epidemia en España no parece algo realista. Todo indica que los escenarios más realistas serían los intermedios en la tabla que estamos mostrando. El total de muertos en los escenarios más probables está alrededor de los 50.000. El pico de hospitalización estaría en los 60.000 en la primera o segunda semana de junio. Y el fin de la epidemia estaría previsto para mediados de agosto, fecha cuando Colombia habría alcanzado la inmunidad de rebaño. El 95% de la población susceptible habría alcanzado la inmunidad. En la actualidad, Italia, norte, Madrid y otras provincias españolas, y la provincia ecuatoriana de Guayas, cada uno con diversa suerte en esta epidemia, se encuentran en situación de inmunidad de rebaño, igual que si les hubieran aplicado la vacuna. Otros países europeos están llegando a esta situación, como Francia o Alemania. Suecia y Holanda han decidido desde un principio ir por esta vía y soportar la mortalidad con estoicismo. Evaluación de los escenarios. Hay dos datos clave que permiten evaluar los escenarios. El primero, la fecha de terminación de la epidemia. En el escenario mitigación, la epidemia termina a mediados de agosto de este año, con inmunidad para la población a través de una inmunidad de rebaño. Y desde antes se podrían levantar las medidas más lesivas para la economía. En el escenario supresión, la epidemia termina en abril de 2021, luego de un año largo de cuarentena rigurosa. Pero lo peor de todo es que la población no será inmune. Apenas un 7% de la población colombiana o 25% de la población susceptible habrá sido expuesta al virus y no se podrán abandonar las medidas de cuarentena, en particular las internacionales, y seguramente habrá medidas internas que deberán seguir en vigor. El segundo dato importante para hacer la evaluación de los escenarios es la mortalidad del COVID-19 y la mortalidad en general. La mortalidad del COVID-19 está concentrada en su gran mayoría en mayores de 60 años. Los menores de 20 parecen no ser afectados por esta enfermedad. Para los próximos 2 años y en el rango de edades de mayores de 60 se esperaría una mortalidad de 8% por todas las causas, o sea, unas 400.000 muertes. El COVID causaría entre 50 y 100.000 muertes en el escenario de mitigación y 24.000 en el escenario supresión. El COVID-19 ataca a personas con vulnerabilidades, enfermedades coronarias, hipertensión, obesidad, cáncer, EPOC. En este grupo, la mortalidad esperada sería incluso mayor al 8%, y la esperanza de vida es de alrededor de 4 años en promedio. Es inescapable. El grupo altamente susceptible forma parte en su mayoría de estas 400.000 muertes de los siguientes 2 años, con o sin pandemia, con o sin cuarentena. Resulta difícil justificar el terrible impacto económico de reducir la epidemia a los 24.000 muertos por causa del COVID-19 en el escenario supresión, en vista de tan magros resultados del lado de la salud, para la mayoría de los pacientes ancianos con altas vulnerabilidades y baja expectativa de vida, salvados teóricamente por una cuarentena continuada hasta la llegada de la vacuna. La muerte igual habrá ocurrido antes de que llegue esta vacuna, pero por causas diferentes al COVID-19. Y este resultado debe compararse al menos con el solo impacto económico de una cuarentena alargada de 2 años, al que nos referíamos atrás, la cual generaría una mortalidad incalculable, algo en el rango de millones de muertes. El resultado del escenario mitigación en la variable maximización de la capacidad hospitalaria es el mejor resultado que se puede esperar si consideramos la mortalidad por todas las causas. Es absurdo esperar lo contrario, que los pacientes salvados en el escenario de supresión vivan largos años, pues sería esperar que, como efecto del manejo de la epidemia, se incrementara la vida de las personas afectadas. No puede ser.